Bueno, tenemos aquí una tertulia montada con don Antonio García Abad, hablando de Nietzsche con el gran Manuel Mendo. Esto es enriquecerse por los cuatro costados. Y también tengo aquí a nuestro amigo José Carlos Santana, es turno para la etnobotánica, que también ha estado escuchando muy atentamente. Ya saben que queremos conocer nuestras plantas, nuestros árboles, los nombres que reciben, sus usos tradicionales y el potencial que tienen en la provincia de Soria. Pues ha hablado del serbal, de las encinas, del nogal, del pino resinero. Y hoy, señor Santana, nos toca hablar de otro árbol realmente interesante. Doctor ingeniero agrónomo, especialista en genética y biotecnología agroforestal. Señor Santana, muy buenas. Buenas. Bueno, pues aquí estamos, un miércoles más. ¿Qué tal? Bien. Bien a secas, ¿no? A secas. Que no es poco. Según está el asunto, no es poco. Bueno, nosotros vamos a hablar de nuestras plantas. Hemos hablado del serbal, de ahí el nombre de su empresa, ¿no? Sí, Sorbus Medio Ambiente, de las encinas, del nogal, el último del pino resinero, y hoy nos toca... Hoy vamos a hablar del enebro sabina. ¿De la sabina o enebro? Sí. Aquí se conoce más, me decía antes, como enebro, quizá. Yo creo que tradicionalmente se ha usado más enebro, pero últimamente predomina el nombre de sabina, para hablar de la especie Juniperus turífera, porque tenemos también Juniperus communis, que ese siempre es enebro. Empezaremos por eso mismo, por decir que se llama enebro sabina, y también enebro de incienso, que ya comentaremos por qué. Es un árbol autóctono, y sobre todo hay que pensar que es extremadamente resistente, que es capaz de medrar en los climas más duros, continentales, fríos, secos, a gran altitud, como esta provincia nuestra de Soria, con suelos pobres, donde casi... podríamos decir que otro tipo de bosque no sería posible, de ahí que tenga un gran valor ecológico. ¿En otro terreno más rico no crecería? Probablemente sí. Probablemente sí, pero bueno. Pero es el único que puede adaptarse a esas condiciones tan duras. Interesante. Como los numantinos, como nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos... Creo que imprime carácter eso en esta tierra. Ya lo creo. Más cosas. En Castilla y León tenemos la mayor superficie de sabinares de España, y muy de largo, además. Y además, algunos de los sabinares más importantes del mundo. Y ahí, sobre todo, destaca Soria, en hectáreas y en calidad. Y ya después hablaríamos de los sabinares de Burgos y de Segovia, que también los tienen muy buenos. Ajá. En cuanto a los usos, primero podríamos hablar de su madera, que sobre todo se caracteriza por su durabilidad. Es una madera que dura mucho tiempo intacta. Se consideraba tradicionalmente imputrescible. Desde el tiempo de los romanos lo consideraban así. Y así hemos visto cómo se usa para obtener vigas y cabrios para la construcción, para hacer las casas, para las iglesias y ermitas, para las vigas grandes de contención, los bastidores de las barricas de vino de Ribera del Duero, e incluso ahora, al ir a rehabilitar algunos puentes romanos en algunas localidades de Castilla y León, se ha descubierto que tenían vigas de sabina que estaban todavía en muy buen estado. Eso habla de su durabilidad después de más de 2000 años. Después de 2000 años, ¿eh? Estaba la viga todavía en un estado... La sabina. Luego, con la sabina hay también unas dehesas con un pasto de gran calidad y variedad, que sobre todo de zonas con ganado lanar, de suelos pobres en los que es muy valioso contar con una dehesa con esa calidad de pasto, donde quizás si no hubiera sabinar no habría ese pasto. Uh-huh. En esas dehesas se ha llevado el árbol a fustes más rectos, más altos, a través de podas, y luego la hojarasca, también llamada juma, se ha usado como cama del ganado lanar. Y es que dicen los antiguos que ahí no entraba bicho, que no entran parásitos, que los repele. Y habrás oído seguramente, Chema, que mucha gente mayor en los armarios, en los arcones donde guarda la ropa, ponía tablillas de sabina. Sí. Porque ahuyentan a las polillas. De hecho, se obtiene de la madera haciéndola sudar en horno por destilación, se obtiene un aceite aromático medicinal con el que se han tratado las afecciones de la piel, eczemas y las de los bronquios. Y además... también se ha sangrado este árbol para sacar resina, también se ha resinado la sabina. De hecho, se ha resinado como los pinos, y en pueblos como Cuéllar en Segovia o Covarrubias en Burgos había una auténtica industria de obtener incienso de esa resina. ¿Incienso? Sí, una resina muy aromática, con esas propiedades parecidas a las del mismo aceite de sabina, con un olor muy intenso, muy parecido al del incienso, y entonces las perlas de resina se molían y ese polvo se quemaba en los incensarios. Qué curioso. Ahora en desuso. Qué curioso. Más cosas. Con respecto a Soria, tenemos que destacar el sabinar de Calatañazor. Claro. Que tiene ejemplares de enorme porte, que como no los hay prácticamente en toda la península ibérica. Sin duda es el bosque más importante de sabina de la península ibérica. Decían que de Europa no. Yo creo que probablemente es la masa más destacable del mundo, porque esos ejemplares con ese porte, esa altura, ese diámetro... Es que hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Es una maravilla, mágico. Precioso al atardecer.
Y encima ejemplares varias veces centenarios. Sí, yo lo... Sorbus es muy asiduo de esa zona, sí. ya me lo imaginaba ya. ¿Algún detallito más? Sí, tenemos muchos sabinares también por la Sierra de Cabrejas, toda esa zona caliza que coincide con la trufa precisamente, más o menos, pues es zona de sabinar. Oye, para ver, por ir terminando, los mejores ejemplares de ese sabinar de Calatañazor, ¿a dónde tenemos que ir concretamente? Bueno, está muy bien señalizado. Si vas en la carretera que une Calatañazor con Muriel de la Fuente, sí, hacia hay la Fuentona, un aparcamiento, ¿no? Está muy señalizado y bueno... Es muy fácil para cualquiera llegar. Nadie se pierde. No. Digo, para que este fin de semana algunos, si no lo han visto, por supuesto, pues tengan la oportunidad de ir a visitarlo. Es un sitio muy bonito, ¿no? Para ir con los niños, por ejemplo. Perfecto. Y por último, me gustaría decir que el enebro es el símbolo de la eternidad para los celtíberos. Quizás debido a esa durabilidad, precisamente. Ellos lo han relacionado con la vida eterna. Qué bueno. Al igual que los celtas de la zona atlántica de España adoptaron al tejo para esa misma simbología, también por ser una madera muy durable. Y en el Mediterráneo, en la fachada mediterránea, los íberos adoptaron al ciprés como símbolo de la eternidad. Pues en la zona nuestra, ese símbolo es el enebro. El enebro. Qué cosas tan interesantes nos cuenta. Señor Santana, muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí a vosotros en La Cadena SER.